Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde Montevideo, Uruguay. Es una grabación, una entrevista a Alejandra Casado, especialmente para Radiofrecuencia Origen. Estamos terminando lo que ha sido el evento 65/6 de Lógica Global Convergente. Y les agradecemos que estén sintonizándose en este momento con nosotros hasta este lugar. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Leticia, muchas gracias. Gracias Radio Frecuencia Origen también por difundir todo este material. Gracias. Mira, pues hoy estamos en un día que es fundante, un día fundacional, dijiste, fundacional, así le llamaste, el día 1 del 8º año de Lógica Global Convergente. Sí, Ayer se cumplieron los 7 años. sí, así es. ¿Y qué significa esto? ¿Viene Mm. a ser activar el rulo desde Rulo. desde aquel portal que se abrió hace 7 años? Sí, sí, bueno, 7 años implica algo muy, muy importante para nuestro sistema solar y para nosotros lo tomamos en 7 revoluciones, 7 vueltas al Sol, entonces podemos capturar un valor específico, neto, en el cual nos vamos a apoyar ahora para renovar, por decirlo así, todas nuestras bandas, toda la conectividad. Eh, Así que es maravilloso, Renovar maravilloso. todas nuestras bandas Claro, es conectarnos desde otro nivel de conectividad, de alguna manera. exactamente. Desde otro nivel de conectividad, lo que primero vamos a hacer es abrazar a la primera base nativa, que ese se va a ser nuestro 78, nuestro error, nuestro rulo. Eh, el error es como una especie de construcción, como un constructo para poder existir. Entonces existís dentro de un margen que te da determinadas eh, capacidades, alcances y también tiene determinados límites. La existencia siempre tiene esto, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Y ahí sería ese error o ese 78 nativo. Claro, exactamente. Y que luego lo abriste, bueno, de muchas maneras en el evento, pero en relación a la calculadora con ese renglón 789, Sí. ¿nos puedes ampliar y explicar un poquito el cómo funciona ese 9, ese 7? En la calculadora estuvimos nosotros hablando muchísimo en este evento porque entendiendo que la calculadora es un mecanismo de conexión, de conectividad con la parte más atrapada de nuestra biología. Si entendemos a la calculadora como una cosa muy encasillada, muy estricta, que tiene límites como muy definidos y que la única manera de conectarse con nosotros es a través de la lógica que podemos ver en esas combinaciones, ¿no? En esas secuencias. Entonces, eh, nunca perder de vista esto, ¿no? Que cómo nace la calculadora como un mecanismo de acceso que tiene la parte más atrapada de mi receptor biológico, que se ve eh, en una capacidad de comunicación con mi parte consciente en el evento 34, donde la calculadora la ponemos muy, muy, muy grande en la pantalla y eso detona otra magnitud de comprensión. Hasta ese momento veníamos teniendo, o venía yo teniendo, una situación de química con la calculadora, con el formato de la calculadora, pero no había una comprensión eh, de lo que realmente significaba. Entonces, cuando esa cuestión de verla grande, son todos, lo que digo esto es porque son marcadores muy analógicos, era un límite biológico. Una parte limitada biológica mía se estaba comunicando con una parte no limitada mía que ya estaba en condiciones de poder leer, de poderse comunicar. Entonces la calculadora es como un medio de comunicación entre esa parte más básica y atrapada en la fisiología con esa otra parte que no tiene ningún límite, por supuesto, ¿no? Y que todas sus construcciones son nativamente abstractas.
Y que precisamente muestra una precisión. Exactamente. Entonces, desde la conjunción de estas dos cosas, de una parte muy, muy atrapada y una parte no tan atrapada, es lo que esa parte no tan atrapada está empezando a desarrollarse, que es la construcción de nosotros somos un renglón intermedio, ¿sí? Y bueno, desde ese lugar empecé a hablar de la función del 598, que es Uruguay, y el 5, que es ese administrador que va a poder operar entre esa parte que tenemos biológicamente así muy secuestrada, y yo todo el evento me vi movida mucho a mostrar la naturaleza de esa limitación. Sí. Bien. Eso como sintetiza todo lo que fue. Y bueno, evento. Hablaste del error nativo, o sea, que viene a ser desde el momento en que entramos a la existencia. Claro. Y cómo no hay que ni evadirlo ni negarlo para poder tener una ampliación, una expansión. Sobre todo con la configuración de que error nativo es un mecanismo que tiene la conciencia para proyectarse en la experiencia. Entonces, se genera un duplicado que va a poner en una exploración en otra dimensión. Ahora, en ese momento, esa perspectiva queda fija. Y va a ser como el mecanismo de sujeción que va a tener con otra herramienta de conectividad que va a ser dinámica. Entonces tiene dos aspectos, uno muy fijo y uno muy dinámico. Entonces es eso, el 7-8 juntos es la combinación de lo fijo y de lo dinámico. Entonces nosotros le llamamos error porque en realidad nos damos cuenta de que existe cuando tenemos un límite. Hay algo que calculamos de una manera y nos sale de otra. Entonces ahí es donde la realidad tiene... No lo muestra. Tiene una fisonomía que nosotros no logramos anticipar. Entonces nos damos cuenta de nuestro límite cuando la realidad nos lo informa. Entonces nos damos cuenta del límite que ya teníamos de antes, pero simplemente que no había surgido la escena donde encontrábamos donde estaba ese límite. Digo esto porque error se sucede cuando nos da carga, porque lo consideramos como un límite que deberíamos tener de otra manera, pero tenemos de tal manera, ¿no? Entonces es como si algo estuviera mal en nosotros. Y esto es el error nativo. El error nativo que claramente tiene límites. Y tiene también alcance por tener esos límites. ¿Y cómo vamos a llevar ese error o ese 7-8 a una extensión? Bueno, los mecanismos de espacio-tiempo tienen contemplado de que este error tenga mecanismos de incremento. ¿A qué? A que se le modifique el margen. Lo que vamos a estar modificando es el margen del error. Exacto, ¿sí? Exacto, claro. El margen del error. Errores que van a tener alcance muy corto y otros ancho. Alcance más largo. ¿sí? Entonces, el de alcance más largo va a tener una estabilidad mayor. ¿sí? Pero hay un punto elemental de conectividad que es como le decimos onda corta, ¿sí? Que va a ser onda corta mi error nativo. Lo que sí o sí yo voy a entender, lo que sí o sí yo voy a saber, es como decir, un bebé que nace y sabe que tiene que tomar la teta, ¿no? Ese error está inscrito en esa onda corta, en ese error nativo. Entonces todas las cosas que están prácticamente dentro del instinto están dentro de ese error nativo. Entonces el instinto ya viene ahí adentro, como un atributo del error nativo. ¿Sí?
Ahora, cuando, por ejemplo, yo voy a tener algo que llamo intuición, ya no es el nativo, como el instinto que está en onda corta. La intuición voy a tener que conectar mi antena remotamente a mi conciencia que no se expresó, y voy a tener que bajarme o transcribirme otro prototipo 78 en función remota que me agrande las funciones que yo tenía primariamente en el instinto. ¿Sí? O sea que voy a estar haciendo un proceso donde voy a través de la intuición, voy a agrandar el instinto. Así se entiende mejor, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y ahorita mencionaste lo que es la función remota, o sea, hacerlo en función remota. Claro. Entonces, esa función remota la vamos a poder ahí está. Enlazar. Ese administrador es el que enlaza el incremento que tiene la realidad, o sea, todo lo que me cae afuera del error, digamos, y lo procesa para transformarlo, primero decodificarlo y poder transcribirlo para incrementar ese 78 nativo. Entonces, es como decir, viene la intuición, es la primera captación, hay un procesamiento, y ese procesamiento va a dar lugar a que se me haga... Esto hay que decir que no lo hago yo voluntariamente, es una parte voluntaria mía y otra parte es nocturna, que es cuando nosotros estamos durmiendo, que se completa esta operatoria, ¿no? Entonces, después de ese procesamiento, ese instinto se va a ampliar. Entonces, mira, el instinto ampliado sería ampliar la zona de obviedad, lo que a mí me parece obvio. Una persona con el instinto ampliado le van a parecer cosas obvias que otro que quizás a esas mismas cosas la tiene como una vaga intuición lejana y ambigua, por ejemplo. Pero si eso ya se lo puede traer, ya lo pudo transcribir, ya lo pudo procesar diurna y nocturnamente, y ya ese 78 nativo se incrementó, ¿qué le pasa a esa persona? Se le agrandó el instinto. Entonces su zona de obviedad, lo que le parece obvio, es mucho más grande. Y te va a hablar con certeza de unas cosas que otro te va a hablar con incertidumbre. Tal cual. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, ahorita hablaste de la conciencia. Conciencia diurna, nocturna, mencionaste ahorita y desde ahí lo tomo otra vez. Volviste a hacer hincapié en la importancia de tener dar ese permiso diurnamente para tener esa conexión en lo nocturno, precisamente para poder tener ese negativo luego en un positivo. Sí. Porque me gustó mucho que lo dijeras, y bueno, ahorita amplíalo como gustes, como lo hiciste en el evento, porque ya había yo escuchado varias personas que decían, es que ya no derivamos, ya solo es absorber la realidad y ya no hay derivación. Entonces, bueno, ahora hiciste hincapié otra vez. Claro que hay que tener esa intención o voluntad de hacer esa conexión para que en lo nocturno podamos incorporar. Es que es un trabajo combinado entre el día y la noche. Lo que ocurre es que cuando se empezó a hablar de derivación nocturna, hacía cada uno lo que alcanzaba a intuir de lo que era este gran portal, ¿no? Entonces, en esos niveles de intuición de lo que significaba esta gran oportunidad para nosotros, para esta fisiología humana, para el género humano, había muchas variantes. Y bueno, y hay en esas variantes alguien que, por ejemplo, usa la derivación nocturna para vender una casa, para comprar un auto, para tener un trabajo, para todas estas cosas. Y había otras personas que la intuición iba más allá, a una cosa que digo que es más ambiciosa, ¿no? Que es ampliar la estructura de la conciencia. Entonces, en este foco me enfoqué particularmente
a desarrollar plenamente esta área, de usar la derivación nocturna con la intención clara de ampliar el marco de la conciencia. La conciencia es un marco contenedor de múltiples experiencias, pero bueno, en definitiva, es la conciencia la que puede aumentar la ciencia que nosotros manejamos. Y la ciencia, la conciencia, la ciencia nos hace aumentar las experiencias que tenemos. ¿Sí? Las aumenta en intensidad, en profundidad, en calidad, en interdimensionalidad, en un montón de aspectos. Y mencionaste también, cuando hablabas de lo nocturno y diurno, el ADN y cómo se podía modificar lo del ARN, cómo en la noche, en lo nocturno se nos puede ampliar ese ADN. ¿Nos lo abres, por favor? Es que yo creo que tiene relación con esto, ¿no? Sí. Lo que nosotros llamamos ADN es aquello que nos constituye fisiológicamente, pero hay un aspecto que también es nuestro, pero que no es fisiológico. Entonces, si nuestro ADN tiene conectividad con esos aspectos nuestros que no son fisiológicos, y nosotros no tenemos una identidad formada que no sea fisiológica, estamos con una vacancia, estamos con algo sin habilitar de nuestro ADN. Entonces, es como el ARN es esa parte de este ADN que nos vincula hacia ese aspecto nuestro que no es fisiológico, pero que puede aumentar a nuestro aspecto fisiológico. Aumentar nuestro ADN. Claro. Y eso ocurriría en lo nocturno, de alguna manera. Es que cuando esto ocurre y se amplía esa zona de instinto, está ocurriendo. Yo voy a tener una posición muy, muy, muy absoluta para volverme estable dentro de la realidad. Volverme estable, volverme un elemento estable dentro de la realidad. ¿Sí? Fíjate, estabilidad 7, conectividad 8. ¿Sirve o no sirve el error? La estabilidad y la conectividad juntas. ¿Sirven o no sirven? Y eso es regulación de los márgenes de error, porque cada error te comunica con una diferente banda de conexión espacio-temporal. Entonces, no tenés que eliminar un error, tenés que sumar errores de mayor alcance. ¿Sí? Aparte, bueno, la misma palabra tierra nos está induciendo a que errar es lo que a ti te corresponde, terrícola, ¿no? Tener la cola en la tierra y en ese errar, ¿no? Es que justamente visto multidimensionalmente no tiene la connotación que si nosotros nos atribuimos que somos criaturas de una sola dimensión. Entonces, si nos pasa algo que no tenemos contemplado, es un error y es gravísimo porque no está dentro de lo que dentro de tu dimensión dice que tiene que pasar. Y justamente si se asume una identidad interdimensional, ese error está dejando la huella de otra banda de conectividad. Entonces, por eso es que para nosotros es súper importante. Cualquier error de la medida que sea, la métrica que sea, es un potencial de conectividad. Y hablando exacto, ahorita que dices un potencial de conectividad, ese enlace entre mi error y tu error en los vínculos, en las relaciones. ¿No lo mencionas? Bueno, las relaciones, vamos a hablar de Hammer como cuarto marcador, las relaciones. Y nosotros acá le añadimos en este evento la noción de marcador 5 y marcador 6. Entonces, ¿para qué? Para tener una perspectiva más distante de las relaciones y vernos como un agente externo de la relación. Tenemos que nombrar un aspecto que tenga, vamos a usar esto porque nos conviene muchísimo, el aspecto no fisiológico
para observar la relación, que es fisiológica. La relación es fisiológica, pues yo tengo que usar el área de Broca para codificar una onda, que tú me la escuches, la decodifiques, la transcribas, la proceses, me escribas otra onda, yo la reciba, la decodifique, la procese, vuelva a hacer lo mismo. O sea, no somos conscientes de que hacemos eso todo el tiempo. Pero eso es una partícula que está haciendo un trabajo y emitiendo una función onda. Entonces esto de onda partícula somos nosotros mismos hablando, ¿no? Y emitiendo entre esas señales muchas otras que también estamos emitiendo, ¿no? Si viene un escáner de temperatura, seguramente que también vamos a estar emitiendo y nos puede estar leyendo en colores, en lenguaje de colores. Por ejemplo, es para que nosotros tomemos conciencia de nuestro sentido que capta y emite, modula y frecuencias de onda también, ¿no? Si yo te tengo cerquita, no te hablo igual que si te tengo que hablar y estás a 7 metros, por ejemplo. Digo, para tomar conciencia de que esta función la ejercemos continuamente. Me habías preguntado sobre las relaciones. Sí, que mi error, viendo y asumiendo mi error, y el de la otra persona, se podía hacer un vínculo y una relación desde otro lugar, o sea, extendiendo ese error. Claro. Lo que sucede muchísimo es que tú me hablas desde una mente, desde una mentalidad, y yo te voy a estar recibiendo desde otra mentalidad. Entonces, capaz nos vamos a decir, sí, estamos de acuerdo. Y cuando vamos a aplicar eso a la vida real, lo aplicamos con una modalidad totalmente distinta, y ahí nos enteramos del margen de error de nuestra comunicación. ¿No? Y entonces la importancia de mostrar nuestro error en las relaciones, en los vínculos. Es que justamente se advierte en la instancia de aplicación real. Claro. En el discurso no siempre se advierte solamente lo que se puede testear es de manera lógica, pero no en relación con el contexto. En el contexto va a estar la aplicación, nosotros dos haciendo algo. Y ahí hacemos algo sobre lo que hemos hablado, y ahí vemos que teníamos una idea diferente. ¿Ves? Entonces eso es un margen de error. Entonces eso nos da la pauta a que volvamos a ver cómo codifico, cómo decodifico, cómo tengo que codificar mi onda para que vos la decodifiques se va triangulando los márgenes de error para que yo me pueda expresar mejor. ¿Ves? Claro. Entonces, no somos conscientes de esto y es una frustración continua. Porque siempre tenemos, un error es una cota. Va a tener un alcance y una limitación, siempre. Entonces, si lo asumo de entrada, cuando ese margen se transgrede por la vida real, por transportar de una dimensión a otra dimensión, la dimensión de las palabras a la dimensión de los hechos, y ahí nos damos cuenta de un margen de error. ¿Sí? Pero esto es totalmente natural. O sea, por eso es el gran fracaso de los idealistas, porque confunden al mundo de las ideas con el mundo de las cosas. Entonces, la conciencia está funcionando en una sola dimensión cuando la realidad está funcionando en muchas dimensiones. Pero si lo asumimos de entrada y encima nos brindamos a nosotros mismos los mecanismos que fisiológicamente ya tenemos establecidos para aumentar nuestra zona, nuestra zona de funcionalidad estable, digamos. Porque siempre el error nativo es muy, muy, muy estable. Es como le decimos en el evento modo fallos. El modo fallos es el que nunca te va a fallar.
Parece una contradicción, ¿no? Pues el modo fallos porque justamente está pensado para donde fallaron todas las dialécticas, esa no falle, ¿no? Bien, incorporándolo, viéndolo, se hace Sí. la expansión. Quizás la violencia Sí. es un modo fallos que pone un límite, por ejemplo, que tú me lo entiendes. Capaz yo hablando te hablo de un límite, que yo tengo un límite para escucharte, ¿no es cierto? Pero tú no me decodificas esa onda y en algún momento viene un acto violento. Una reacción, ¡Ay, una perdón! reacción. A propósito, Viene un acto una violento. reacción, claro. Entonces, en ese acto violento sí salió, lo entendimos, mira, las dos lo hicimos la expresión al mismo tiempo. Salió el modo fallo, Sí. sí, el límite está acá. Claro, sí, ¿no? sí, total. Sí. Mira, en la vida real se expresó. Bueno, sí. bien. Ale, es que no voy a agregar cosas a lo que ya vivimos, sino que más bien voy a agregar conciencia a las cosas que comúnmente vivimos. Para que las podamos nombrar y para que podamos encontrar en nuestra fisiología, en esto de días y noches, argumentos para poder conectarnos, que nos hagan aumentar nuestras posibilidades. Bien, bien, gracias. El 14 del 10 del 2012, sí, cuando inició este proceso de la lógica global convergente, se abrió un portal. Sí. Y ahora, el día de ayer, que se cumplen los 7 años, se abre una puerta. O sea, de portal pasa a puerta. Una puerta y se abre un portal. Se cierra un portal, se abre una puerta. Claro, sí. ¿Qué significa esto? Sí. Bueno, un portal es un plural, básicamente. Aunque sea singular, para nosotros sus efectos es amplio. Es plural. Porque es singular en una instancia impersonal. Si es impersonal la instancia, es singular. Pero cuando es personal la instancia, ya es plural. Entonces, se va, ¿cómo puedo decir? Nosotros somos antenas individuales y nos manejamos con puertas. ¿Sí? Ahora, nuestras zonas traseras, digamos, la parte impersonal nuestra, se maneja con portales. Tiene acceso a más recursos, a recursos mayores. Pero que ahora, ¿cómo puedo decir? El espacio-tiempo tiene sus propios mecanismos de autorregularse. ¿Sí? Era una gran oportunidad abrir un portal como el que se ha abierto, porque la idea de la realidad es incluirnos en su conciencia. Esa es la idea de la realidad. Entonces, lo único que puedo hacer es darnos mucha anticipación, mucha preparación y una oportunidad. Entonces, estuvo la preparación, estuvo la oportunidad, estuvo el ejercicio de esa oportunidad durante estos 7 años y ahora ya tenemos como una especie de protoboard o como plantilla de inicio para que cada humano sobre la faz de la Tierra pueda abordar el espacio-tiempo con una autonomía individual. Utilizando ya las herramientas brindadas. Claro. Bueno, y esto se va a ir poco a poco, es el primer día del 8º año, ¿no? Es el primer día del 8º año y esto apenas se están haciendo. Pero sí, más o menos. Y al decir puerta ahora, en lugar de portal, que era singular, pero algo más amplio, puerta es que más... Una puerta ya es algo singular que cada uno tiene que atravesar por sí mismo. En mi propia realidad. Exactamente. Porque la herramienta brindada es para utilización individual. No es colectiva. Exacto. Se le da una como calificación extra, una oportunidad de calificación extra para una antena individual fisiológica humana para que pueda participar como añadir valor. Cómo añadir valor a lo que es la conciencia del universo expresado. Pero siempre lo hace
Sí, claro, siempre lo hace de ti, pero conscientemente, Conscientemente. en todas las bandas, Claro. conscientemente. Ujú. Entonces, esto es muchísimo, Sí, y mucha más muchísimo. responsabilidad también. Pero esta responsabilidad, no hay que Ujú. asustarse con la palabra No. responsabilidad, pero sí va a contrarrestar esta verborragia en la palabra derecho, ¿no? A cada derecho le antecede una responsabilidad. O sea, hay una responsabilidad previa para un derecho posterior. Ujú. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nacemos con un subsidio. Ujú. Nacemos con un subsidio. Entonces, como nacemos con un subsidio es como diciendo yo saco un crédito. Pero ese crédito me vuelve un deudor. ¿Sí? Ujú. Un deudor. O sea, ¿por qué la realidad me da este crédito? Ujú. Yo sé después por qué me argumento, pero ¿por qué la realidad me da este crédito para que yo pueda escribirme un argumento? Es porque tiene la esperanza de que me convierta en un heredero de la conciencia espaciotemporal. Claro. ¿Sí? Entonces, yo sé que suena muy grande ahora, pero bueno, también es muy grande esta puerta. Es una puerta pequeña que abre cosas muy grandes. Porque participar de la conciencia de la realidad, cuando ayer lo único que podías aspirar es a la conciencia de mi realidad, bueno, el aumento de mi realidad, porque la realidad me lo va conectando en vía negativa primero y en vía positiva después, mi realidad se ve incrementada. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Sí, estamos en Montevideo. Ahí mencionaste que sería este evento como montar el video para activar Claro. la onda corta. Sí. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, en Oriente nosotros tenemos para conectarnos con Oriente una onda larga, ¿sí? Y con la banda oriental en onda corta. Onda corta lo que va a estar al servicio de incrementar esto que llamo a mi error nativo. Okay. Mi error nativo, que es mi onda sistema corta de navegación espaciotemporal. Tiene un límite, tiene un alcance y después tiene un incremento. La realidad siempre viene a incrementar y a desafiar a mi error. ¿Sí? Entonces ahí es donde se pone esta banda oriental a ser el administrador del incremento y lo vuelca a ese sistema de conectividad. ¿Sí? Entonces, ese administrador y el sistema de conectividad es 5, 8 que configuran la mente. Entonces, la mente es esa parte nuestra no fisiológica. Ese es como un concepto muy importante. La mente es un aspecto nuestro no fisiológico. Es importante decir que es nuestro y es importante decir que es no fisiológico. ¿Sí? Porque aquí se le da la verdadera entrada a ese aspecto de nuestro ADN que está esperando que nosotros digamos, ¿y cuándo me va a activar? Que soy la conciencia acá, que me transporté la experiencia, ahora ¿cuándo me activa a mí? Que yo le di todas las oportunidades para que exista y a ver cuándo me incluye, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos una instancia que existe independientemente de la fisiología, que simplemente se teletransportó hacia una fisiología y que ya está todo y ahora falta que llegue el verdadero gestor de toda esta estructura, y bueno, está bueno que lo empecemos a asimilar, ¿no? Porque
justamente es ahí donde esto que conocemos como RN empieza a aumentar a nuestro ADN. ¿Sí? Mecanismo de va a aumentar nuestro ADN. ¿Qué va a ser como resultado? Se amplía lo que es obvio para nosotros. Y eso nos da más estabilidad, mayor Y eso conciencia. nos da más estabilidad. Quiere decir muchísimas cosas, pero bueno, las vamos a ir desarrollando de a poco. Sí, no, pero eso es bastante, o sea, queda claro de alguna manera. Mencionaste también que ya no estamos en tiempo de leer leyendas, ahora es tiempo de escribirlas. Sí, claro. O sea, estamos en otra etapa, en otro momento. Sí, el soporte que estos 7 años brindó esta construcción se hizo en base a una conciencia de números. Y ahora lo que viene en estos próximos 7 años es conciencia de letras. ¿No? Es donde la parte humana va a tener mayor participación masiva incluso, y ya vamos a tener como más distante a la parte numérica, que todavía nos apoya muchísimo, porque vamos a un evento de lógica y hay mucho de número, porque los que estamos sosteniendo esto, nuestra estructura la traemos de la conciencia de los números, y la transportamos, la transcribimos a las letras, ¿sí? O sea, nos conectamos a nivel del idioma y de ahí proyectamos lenguaje. Para que después nosotros hagamos un uso de la lengua mucho más enriquecido. Entonces, todas estas cosas están interconectadas. Hablaste de lo que era un error sangrante, un error herido, o en relación a un ministro herido que no va a ser un apoyo ni va a dar un sostén. Abres esta parte porque decías eso, hay que darle. Esa base de estabilidad que es el error nativo es una homeostasis en sí misma, que por supuesto deja fuera muchas cosas de la realidad, porque hay muchos modelos que hacen una homeostasis y que dejan muchas cosas afuera. Entonces, en ese momento, cuando nosotros activamos ese mecanismo de defensa, nos sellamos en nuestro margen de error y dejamos todo el resto afuera. Y esto es un sistema que nos autocompensa. Y todas esas 4 cardinalidades empiezan a hacer su proceso natural. Me habías dicho, si nosotros no reconocemos esto, porque el medio externo nos influencia contrariamente a alguna cardinalidad que nosotros tengamos como necesidad primaria, entonces nos va a generar un conflicto que va a causar una herida, porque es una negación de ese error propio. ¿Sí? Acuérdense que siempre que ese error es un sistema de navegación, tiene una sujeción que es de tipo atemporal y una conectividad temporal. ¿Sí? Entonces, es como una construcción en sí misma el error, y que el error nativo me garantiza que yo voy a estar estable. Ahora, ¿cómo tengo acceso a desoír a mi error nativo? Porque yo puedo añadirle más, entonces también puedo desoír lo que yo puedo soltarlo, y entonces asumo cosas del exterior, pero no las termino de procesar porque no tengo recursos, y me lastimo a mi error nativo, me causa una herida. ¿Sí? Cuando sucede algo de la realidad que vos no tenías contemplado, entonces la realidad te lastima. ¿Ves? Sí. Entonces, esta cuestión de que la realidad me lastimó, o vamos a poner tu error, mi error, y tu error lastimó a mi error. ¿Ves? Sí,
sí, sí, sí. Y a veces pasa por cuestión de tamaño. Sí, un margen de sencillas o error grandes. es diferente del mío y cuando interactúan, Ujú, yo siento que me entraron por la ventana ujú. y que me violaron mi error. ¿Me comprendes? Sí, sí, sí. Entonces, esta es la situación. Esta es la situación donde el error sangrante, cuando no reconocemos dónde están donde no alcanzamos a escanear el error del otro. Yo cuando me acerco, ¡ah!, me entró directamente. Vamos a imaginarte que vos, Leti, llegás hasta acá, vamos a poner. Y yo no te veo que llegás hasta acá, veo que llegás hasta acá. Entonces yo me acerco hasta acá y encuentro algo que que se me mete adentro, claro, antes de que yo lo viera, porque no te vi. Entonces, el margen de error de las personas nosotros no lo conocemos. Entonces, cuando entramos en contacto con el margen de error del otro, y ahí nos toma por asalto. Entonces ahí las heridas, cuando no pudimos anticipar, no tuvimos un sistema de anticipación, significa que yo no tenía un registro de la existencia de un peligro, vamos a llamarle, porque para un error, otro error de diferente margen es peligro. Sí. ¿No? Entonces, bueno, es eso. No tuve la suficiente anticipación para registrar tu error nativo. O incrementado, porque lo puedes haber incrementado tu error nativo un montón, ¿sí? Para un lado que a mí me perjudique. Claro. Por ejemplo. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Porque, como por ejemplo, obviedad, decía obviedad. Yo digo para ver que esto puede ser o bueno o malo, según la calificación de uno hacia otro. Pero vamos a... me faltan, qué sé yo, vamos a poner, no sé, un dinero tal para mi vida, para algo que yo quiero hacer. Entonces, para mí, obvio que lo voy a ir a robar, ¿no? Obvio, ni me lo pregunto. Y hay otra persona que va a decir, la última idea que se le va a ocurrir es esa. ¿Me comprendés? Sí. Para dar un ejemplo grotesco. Sí, no, excelente, para de que uno sea más que amplió claro. la zona de obviedad, pero eso es una construcción que la realizó y que la procesó entre sus días y sus noches y sus experiencias y sus márgenes de error que quedaron abiertos, posibilidades que, bueno, todo eso estuvo operando ahí. Lo que venimos a decir es el mecanismo por el cual ocurren estas cosas, ¿sí? Pero que en definitiva, si el portal está abierto, digamos, en el negativo, lo que tenemos con estas funciones es que no tienen límite, no tienen freno. Entonces, sí hay que ponerles un freno, y ese freno es el que instalamos en este evento. Que decimos, no hay un piedra libre para lastimarnos entre nosotros con los errores, ¿sí? Sino para incrementar la conectividad entre nosotros. No es lo mismo, ¿eh? Entonces, a un fenómeno lo llamamos Black Mirror, porque Black Mirror, mi error, ¿qué es lo que no vi? El mirror. No vi mi error, ¿no? Entonces, justamente, lo que hago es aumentar mi error sin verlo. Claro, es el punto ciego. Lo aumento sin verlo. Entonces, entro en Black Mirror. ¿Qué significa? Que yo lo voy a pasar cada vez más fenómeno, pero todos los que me rodeen... Los voy a deshacer. Les voy a romper. Los voy a romper, los voy a pinchar, los voy a destruir, los voy a aniquilar. ¿Sí? Este es Black Mirror. Y bueno, y esto hablamos que es un sistema... Black Mirror es un sistema en sí mismo, ¿no es cierto? Es una modalidad de gestionar recursos espaciotemporales.
un sistema planetario es uno que emite y varios que reciben, pero reciben en distintos orbitales. Yo emito, pero las personas que me escuchan me decodifican en diferentes orbitales. Unos entienden un aspecto de lo que digo, otros atienden a otro aspecto de lo que digo, y otros llegan a captar 2 o 3 aspectos de lo que digo. ¿Sí? Este es el sistema que se va a desarrollar con márgenes de error. ¿Sí? Un emisor, muchos receptores, como el fractal del sistema solar. ¿Sí? El Sol emite, los planetas van recibiendo en distintos orbitales. ¿Sí? Ahora, vamos a poner lo que dijimos, marcador 6, son muchas estrellas que todas emiten juntas. Si nosotros podemos emitir a todas las personas en su error, tenemos Ciudad Gótica. Disparatado Ciudad todo. Gótica y Guasón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa es la configuración Black Mirror. Y bueno, surgió en el evento de a ese Guasón ponerle una finalidad antes y que sea Iguasón, ¿no? Entonces, y después un puerto, ¿a dónde llega? Llega una partícula, entonces cuando llega la partícula, el iguazón se convierte en aguazón, ¿no? Son agua, son vida. Mira qué diferente. Totalmente. Entonces, y yo lo dejé aguazón al medio, ¿eh? O sea que lo estoy aceptando. Sí, se está lo estoy aguazón lo estoy aguantando. Agua, ¿no? Le estoy dando la capacidad de expresión a ese error nativo, a ese guasón que llevo dentro, pero lo voy a contener con iguazón y decir aguazón. Entonces ahí queda contenido mi error. Entonces yo lo puedo transformar en recurso para conectarme espaciotemporalmente con tipos de conciencia más grandes, ¿no? Como, bueno, en fin, son cosas que van surgiendo, que la realidad misma, porque se acaba de estrenar la película de Guasón, porque está siendo muy, muy aclamada, un boom, y que nos viene al pelo porque es el permiso que se da al personaje para expresar su error. Que su error es su vida misma, es donde es el continente del que le hace sentido a su esencia, ¿sí? Entonces cuando lo expresa se siente libre, aunque esa libertad sea contra los demás. Contra los demás. Pero es importante reconocerlo porque si no reconocemos esto, en primer lugar, va a haber una herida. ¿Sí? Y un error nativo herido tiene una repercusión eterna. O sea, no cesa. ¿Me entienden? No cesa. Porque justamente es la base para, a partir de ahí, incrementar más modelos de error, o sea, más conectividad para conectarme con ondas mucho más largas, decodificarlas, transcribirlas en ondas más cortas. Una maravilla, una maravilla. Yo no sé si esto se va a alcanzar a entender muy rápido o muy lento, pero el alcance que tiene todo este conocimiento con la contundencia que está preparado va... Es que quizá, bueno, no quizá. Es una ola transformadora. Quito el quizá porque la realidad misma nos va a poner en evidencia esos errores porque son parte de la realidad y es como vamos a ir experimentando en vivo y en directo esto que nos estás diciendo. Claro. O sea, ya es online. Ya es online. Entonces, lo vamos a ir comprendiendo. Si no quedó claro en el evento o con lo que están escuchando,
hoy mismo y al instante y mañana frecuencialmente va a estar activo, claro, va a estar activo, sonando en el campo, claro, y va a estar sonando más fuerte y más fuerte cada vez. claro. El compromiso que tenemos todos como una ecuación global. O sea, el género humano está a nuestro cargo. Escribir la expansión, la extensión de este género humano está a nuestro cargo. ¿Por qué? Y porque nuestra antena fisiológicamente está dotada de estos recursos, ¿sí? Si no los desarrollamos, nos autodestruimos, ¿sí? Se potencia el Black Mirror, entonces nos destruimos. Entonces, mi error luchando contra el tuyo y todos herméticamente cerrados, bueno. Ahora es hacer al revés. A mi error le sumo otros, más, pero siempre al mío lo tengo como base estable y le voy agregando, porque son márgenes de amor. En realidad, margen de error, margen de amor. ¿Por qué? Porque yo te emito algo y vos entendés otra cosa y yo busco la manera de llegar a que vos me traduzcas como yo te lo estoy emitiendo. Entonces, esa extensión que tengo que hacer es el margen de amor. Yo me expando hacia otra frontera para tener un alcance mayor. ¿Ves? Porque comprendo que un error me está desafiando a que yo, ¿qué haga? Me expanda. Entonces, cuando logro incluirte, yo agrando mis fronteras. Claro. Y tú agrandas las tuyas. ¿Ves? Claro. Y ahí es donde entramos a configurar lo que es la base de nuestra especie, que empieza a sonar como un sonar. Entonces dejamos de destruirnos entre nosotros. Sí, y bueno, sí. Dejamos de destruirnos entre nosotros. Usamos la individuación para aportar valor al género, al revés. No tomar del género, que te dice, sí, tomá la teta, bebé, porque si no, no salís de esta, ¿no? Siempre el género ayudándonos. Bueno, esto es algo que nosotros podemos hacer por el género, que es incrementar sus posibilidades. Así que estamos todos invitados. Porque la única condición es pertenecer al género humano. Y ese aumento de error, sí. Aumenta el amor, también es mostrando de una manera abierta mi error, entonces eso hace que tengas mayor margen de amor hacia el vínculo, porque no estoy en Black Mirror ni nada, sino mostrándolo. Yo lo estoy aceptando, tú también lo incorporas y eso va creciendo en los vínculos. Ese es el modelo que estamos empezando a visorar. Bueno, pero que por es supuesto bueno se va a basar en algo muy valioso, honestidad, que es la confianza. La confianza, claro. ¿Sí? Confianza Entonces, total. La confianza tiene que ser total para entrar en este tipo de transacción. Cuando la confianza no es total, no se puede ni empezar. Que ni siquiera se puede empezar. Claro. ¿Sí? Total. La confianza es total. Por eso muchas personas que vienen al evento vienen atravesando un montón de obstáculos, unos por el temporal, otros por otras situaciones. En el caso mío, nos quedamos sin los frenos en el auto. Bueno, en fin, montones de cosas que tiene que ver con que vos tenés que tener una intención muy anclada, muy firme, para hacer que esta emisión exista. Que esta emisión exista, ¿no? O sea, tengo como una puesta en valor muy, muy, muy grande. Y que los que la hacemos sabemos perfectamente que no la estamos haciendo solamente para nosotros. Claro, definitivamente. Sabemos fehacientemente que eso es así. Entonces estamos operando a nivel individual, pero con la conciencia del género.
atravesamos los obstáculos, pero por supuesto nos ha aumentado la obviedad. Ujú. La obviedad nos aumentó, entonces tuvimos ese peso específico que nos hizo estar acá, que nos hizo tomar cada vacante, tomar cada lugar. Vos fijate que no se precisaron muchas personas. 63 fuimos. 63. Finalmente fuimos 63, ¿no? Ujú. Pero esos son 63 conciencias que están operando para el género humano, que están poniendo la totalidad de su implicancia para hacer una emisión, para que esta gran pantalla de Montevideo, se monte el video en esta gran pantalla, ¿sí? Y que ya le pusimos el enchufe en Grecia, ¿no? Sí, en el 60. ¿Por qué? ¿Por qué digo en Grecia? Porque lo que Grecia nos enseñó, lo vamos a necesitar siempre. Porque lo que Grecia nos dio es atemporal. Y lo enchufamos en Grecia porque lo que estamos brindando ahora también es de índole atemporal. Esta enseñanza es de índole atemporal. Entonces va enchufada en el conector atemporal. 3, tierra, 0, sol. Entonces, de ahí nos trajimos el cable y empezamos a montar la pantalla. En el evento /2, /3, /2, /3, /4, /5 y ahora /6, lo que hacemos es poner el proyector para montar ese video, ¿no? Y justo el día 1 del año 8. Sí, justo. O sea, todas estas cosas van sincronizadas. Entonces vamos a estar viendo que todo el tiempo va a estar pasando esto. Pero no quiero profundizar en los detalles de las señales que nosotros hemos tenido, como eje 258, quinta etapa. Hay mucho, o sea, se muestra muchísimo, claro. Pero dejemos eso, porque eso lo puede averiguar cada uno, y una entrevista tiene la idea de llevar lo más sencillo posible el eje de la idea, ¿no? Claro, totalmente. Ale, vamos al 66/7. ¿Qué vamos a encontrar ahí en pocas palabras? ¿Qué viene en Ushuaia? Porque ese evento para cerrar el año va a ser también grande. Y aceptar que nosotros somos los importantes acá. Que somos los importantes. Porque en el /7 ya está determinado el valor neto. El valor neto 7. Esa importancia va a empezar a tener un peso sustancial en el equilibrio global. En el equilibrio global, esa sustancia va a tener un peso muy, muy sólido, porque va a tener todas las posibilidades del negativo puestas en valor en el positivo. Esto está hablando de la entrada a la Antártida, de la mente electrónica, de la base neutrónica, bueno, todo eso, pero con una puesta en valor, con toda esta construcción. Pues ve, 66/7. Entonces te das cuenta que todo eso nos orienta de una determinada manera. Y todas estas calibraciones cada una hace lo suyo para llegar a un punto cúlmine donde tengamos que hacer transitar toda esa base estable de la Antártida, ¿no? Que está esperando por eso, y que para eso nos viene preparando indirectamente. Claro, y que estaremos los que tengamos que estar, y bueno, los que se tengan que sumar. Exactamente, así es. Ale, y viene lo que son las elecciones, día 27 de octubre, son trascendentes definitivamente, y es en el día Z. Todo esto es global y se ven cosas. Sí. ¿Qué va mostrando? Bueno, elecciones en Uruguay.
elecciones en Argentina con candidato presidente, desde ese calibre de elección. Y en Colombia se eligen todo lo que es alcaldías y una intendencia. Sí, las intendencias y alcaldías, que son las partes municipales, y para nosotros serían como provincias, o gobernadores para nosotros. Pero todos, de todo el país, el mismo día. Sí, el mismo día 27. O sea que son cambios que van a ser demasiado rotundos. Estamos todos esperando esos resultados porque van a ser demasiado rotundos y van a expresar a la determinación de toda la región, ¿no es cierto? Toda la región se va a expresar en un sentido, porque estamos compartiendo conflictos comunes en los distintos países, por lo menos de América del Sur, estamos compartiendo problemáticas comunes. También nosotros allá en el norte 52 estamos ya por las mismas. También. Así que sí, todos sabemos que viene una bisagra importantísima, pero no sabemos de qué se va a tratar, ¿no? Y ahí estaremos para asumir, para asimilar todos los márgenes de error que se vayan a pronunciar allí, y bueno, y estaremos ahí para absorber y para apoyar. No sé qué puedo decir, pero que sí es un ciclo que termina y que abre otro nuevo al día siguiente. Claro, y bueno, yo he estado viendo en algunas noticias cómo se está manifestando la gente común, cómo se está incluyendo la gente común en un nivel de conciencia distinto. Esto me llama mucho la atención y bueno, lo que vaya sucediendo en parámetro 54, yo creo que va marcando la pauta. Sí. Así que... Bueno, si yo tengo que hablar desde mi juicio, va a ser quizás violento para determinadas personas, yo preferiría que no. Pero con decir que los errores están en pantalla gigante. Para que la mayor cantidad de personas los pueda ver con la mayor claridad posible. ¿Sí? Exacto. Y ahora nos queda esta postura de respetar esos márgenes que se puedan expresar con total libertad, y después queda hacerse con las consecuencias de los resultados, porque las consecuencias, sea cual sea el resultado, sea cual sea, los exámenes vienen después de esas elecciones. Claro. A ver si somos capaces de asumir lo que hemos elegido. Y bueno, la realidad es precisamente es lo que es. Es lo que es. Sí. Quiero decir, a nadie le vamos a poder responsabilizar, porque acá hay múltiples caminos y se puede tomar cualquiera de ellos. O sea, la población no va a poder responsabilizar a ningún gobernante, solamente a sí misma. Así es. Solamente a sí misma. O sea que lo que no hemos sido capaces de construir socialmente no lo podemos pedir políticamente. No depende de los políticos. De nuestros logros sociales son la base para nuestros logros políticos. No es al revés. Claro. El político no es un salvador, no es un extraterrestre, no es un ser místico, no. Es una persona común y corriente. Para terminar, se mencionó ahí las vacantes. Alguien hizo una pregunta en relación a las vacantes o las vacancias, y bueno, se nos respondió en relación al número de vacante y nuestra implicancia en el evento. Y por ahí después escuché que si abrías lo de vacancia, o sea, cuando hay una vacancia en el receptor, en ese portal, incluso que estaba anteriormente, ¿cómo puede entrar la interferencia?
algo por ese lado iba también una pregunta o alguien me la Claro. manifestaba. Ahí, ¿qué nos puedes decir? Siempre que nosotros no tengamos a vista una posibilidad que tenemos instalada, estaba el riesgo de recibir una interferencia. Pero, ¿querés que te diga? No me parece que eso sea viable a partir del año 8. Perfecto, wow, porque ya estamos parados donde estamos, o sea, sin esa... Ahora, cualquier cosa que llames interferencia es netamente nutritivo. Okay. Es para estimular un atributo que ni tú mismo sabes que tienes instalado. Okay. O sea, que tiene un propósito. Porque las interferencias ya están siendo tomadas, ¿cómo te puedo decir? De manera anticipada. Uh-huh. De manera anticipada. Y tienen un tratamiento de manera anticipada. Y ya está. O sea, está vencido lo que era una interferencia como la veíamos. Te podría decir, ese día 27 es último día. Ok. Último día. 27 de octubre próximo. Lo que pasa que como las decisiones tienen que ser nuestras, tenemos que operar con esas interferencias porque son parte de nuestro estímulo. Sí, sí, claro. Pero luego, sí, nos mueven. Pero luego, a lo que hayamos escogido, pechito, ahí pechito argentino, pechito uruguayo, usted no se puede quejar, porque son errores culturales. Y cada uno nos tenemos que hacer cargo de los errores culturales, porque para eso somos escritores, ¿no? Como en vez de leyenda, escriyenda. Escriyenda nos toca a nosotros. Bien, bien. Pues muchas gracias, Ale. Te agradezco tu tiempo y que nos hayas dado la oportunidad de que ampliaras un poco más y hacer un breve resumen de lo que fue este evento 65/6. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué más puedo agregar? Que decir que nuestro corazón se abre a ese error nativo y que es nuestra base estable, y que el mayor deseo que puedo poner en este acto es decir que tomen por error la naturaleza de la tierra. La naturaleza del reino mineral, ustedes ven que tiene capas, ¿no? Cuando parten una piedra ven que tiene capas, ¿sí? Todos esos han sido márgenes de error que fueron ampliándose, 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 ampliándose. Significa que la base estable va a ser muy, muy estable, porque cuantos más errores consumió, más se nutrió, ¿sí? Entonces, los errores es algo que viene a nutrirnos y es una interferencia absoluta, un error que te hiere, porque la realidad siempre te está brindando, eres parte de su soma, somos el soma de la realidad, somos parte de su cuerpo y la realidad no se agrede a sí misma, ¿sí? Entonces, producto de una gran interferencia a estos potenciales de los cuales nosotros tenemos la oportunidad de adueñarnos, y que no hacerlo sangrar más, ¿no? Y que sean puras perlas, y esas perlas seguirle sumando seguirle sumando y seguirle sumando capas y seguirle sumando capas. Así que bueno, eso es lo único, lo más grande, lo que ha tenido el evento, ¿no? Este atesoramiento del error como mi base estable. Mi error es mi base estable. Acá me siento seguro, acá soy, acá tengo valor. Me aíslo de todo lo demás, porque con todo lo demás me puedo conectar en el negativo.
y el negativo va a ser un aliado para que esta base sea más grande y yo adentro de ese error nativo pueda incluir cada vez muchas más configuraciones y acepte cada vez más modelos y que me resulte obvio, que me resulte natural, que no me resulte extraño. Entonces, bueno, todo esto que ahora lo estamos plantando en el campo y que ahora empieza a crecer como una gran ola. Ese es mi mayor deseo. Gracias. Gracias. Gracias por todo y por tanto. Gracias Radio Frecuencia Origen que hacen posible este encuentro. Gracias. Este encuentro Gracias. maravilloso. Opa. Wow. Gracias.